Hola, espero como siempre te encuentres fenomenal. Y hoy vamos a ver les verbes irréguliers. Y como siempre te comento, tienes mis otros vídeos para lo que es profundizar en la gramática, para darte más seguridad. Y tienes mis clases para mejorar lo que es la comprensión y la comunicación del idioma, o si quieres preparar el Cambridge B1, B2 en inglés o el DELF B1, B2 en francés. Y ahora sí vamos a ver lo que siempre te digo, cuando algo tiene un nombre, se llama así, es por una razón. En este caso porque son irregulares. Hemos visto que en los vídeos anteriores, si no los has visto, ve primero esos, hay variaciones a veces entre las distintas personas, pero sí que es cierto que tienes unos modelos, como siempre te decía, que es importante, y cuando te sabes un modelo, hay otros que van a ser de la forma, pues van a seguir la misma estructura. Bien, entonces es mucho más fácil. En estos casos hablamos de irregularidad porque hay muchísimos más cambios. Vamos a ver el presente indicativo entonces de los verbos aller, ya ves un verbo que acaba en er, être, faire y dire, como los que veíamos que acababan en re, y avoir, que acaba en oír. Bien, también, como te he dicho varias veces, tienes también estos enlaces si necesitas ver la conjugación del verbo, conjugación de otros verbos, y también, en este caso en el reverso, si quieres escucharlos. Necesitas también, que es muy interesante, el saber cómo pronuncio el verbo. Bien, vamos a empezar por el verbo aller, lo que te decía, es un verbo en ER. Normalmente, ¿qué hacemos con los verbos en ER? Simplemente le quitábamos lo que es la terminación, cogíamos la raíz y era el verbo más fácil. ¿Te acuerdas que solamente le metíamos es, ons, ent? Evidentemente, lo que usted decía, no vamos a pronunciarlo así. Bien, pero sí que yo tengo la raíz, le añado la terminación y ya está. Luego había pequeñas variaciones. Si no te acuerdas, velo en el vídeo que habíamos visto con anterioridad, había hecho con anterioridad. Y si tienes cualquier duda de variaciones, siempre lo mejor es lo que te digo, no trabajes de cabeza hasta que no te lo sepas. Velo las veces que necesitas y anótalo, porque también eso te ayuda a que te vaya quedando mucho mejor. Bien, el verbo aller, si tú ves el verbo, otra cosa que también insisto mucho es no lo hagas de forma rutinaria, sin analizar. A mí por lo menos me ayuda muchísimo el analizarlo. Tú también, es lo que siempre te digo, sigue el método que te vaya mejor, eso es lo más importante. ¿Se te iba bien? Perfecto. Pero si tú analizas, tú ves aquí que dejamos el ER de lado, quedamos con la raíz, y lo que te comentaba también y lo veíamos en otros verbos, en otros patrones, el nu y el vous es el que va a seguir más lo que es el infinitivo. Hay unos que cambian tanto que ni siquiera se parecen al infinitivo aquí, pero en este caso sí que sigue, porque sí que ya ves que nous allons, vous allez, sí que sigue el presente. Sería la misma norma que hemos visto antes para el presente indicativo de los verbos en er. Bien, pero si vamos a ver estas personas y la tercera de plural, vemos que es totalmente distinto. Se parece mucho, también es cierto, al español, ¿vale? Al español, mejor dicho. No digo, ha dicho a el español, cuando nosotros también contraemos, decimos se parece al español, no decimos a el español. ¿Ves? Aquí vemos estas similitudes que también tenemos con otros idiomas. Bien, la primera persona ya ves que sí que se parece a algunos de los verbos que veíamos, ¿vale? No de los de R, sino de otras terminaciones que tenían S, y aquí había una T, o si era un verbo que acababa en D, ya se le dejaba la D. Bien, fíjate que aquí coge esta parte, eso sí lo coge, pero luego esto lo cambia completamente. La primera sería je vais, ¿vale? Esta I lo pronuncias como una E. Dependiendo de con qué vaya, esta I puede pronunciarse como una E o puede pronunciarse como una A. Por ejemplo, la palabra mano, que se escribe main, escrito, pero se pronuncia main, ¿vale? Main. Entonces funciona A. No pronuncio, digo la main, no pronuncio la main, por ejemplo, no es una E como aquí. Bien, el primero sería je vais, el segundo ves que es igual, pero sin esta I, tu vas, y el tercero es igual, pero sin la S, ¿vale? Entonces, ve, va, solo ya con dos, en vez de aquí teníamos 3 letras y aquí ya tenemos 2, va, y la tercera sin la S final, lo quitamos. Bien, el nous allons, vous allez, ya hemos visto que es como el infinitivo, y fíjate que hacemos la unión, la liaison que decimos siempre, ¿vale? Empieza por vocal, entonces esta S es como si la metemos aquí, ¿de acuerdo? Y con sonido Z. No se trata de correr, sino ponerla en el sitio
donde debe de ponerse, nada más. Nous allons, vous allez. Y la tercera, il, elle, va a ser como estas de aquí, que va a ponerse la V, pero en este caso va a ser un, ¿vale? Se parece, si quieres pensar, al verbo avoir, que lo vamos a ver después, que también acaba en ONT. Bien, ils vont. Vale, fíjate que se parece a español porque yo digo yo voy, tú vas, él va. Ellos van. Y fíjate que tiene también esta V. Bien, otro verbo de los que se utiliza un montón, igual que el verbo aller, es el verbo être. El verbo être pasa que acaba en que en RE, como hemos visto también en otras terminaciones de estos verbos. Bien, en este caso es un verbo también que varía mucho. Si me voy al nous, fíjate que ya ni siquiera se sigue lo que es la raíz. Sí lo sigue el vous, porque el vous sí que coge esta parte, bien, pero fíjate que ya no acaba en EZ como hacíamos en el presente indicativo. Es cierto que en el presente indicativo EZ muchos acaban aquí, ¿vale? EZ, pero aquí ya ves que acaba en ES, no EZ. Bien, entonces la primera sería, muchos no, creo que todos, si no me equivoco, acaban en EZ. A lo mejor puede ser alguno, ahora no me estoy pensando, eso compruébalo, puede ser alguno que varía mucho y que a lo mejor no lo lleve, pero no me viene a la cabeza ningún ejemplo que no acabe en EZ. Creo que todos en principio acaban en EZ. Ya digo, a no ser que sea un verbo muy irregular. En los otros casos no son tan irregulares. Bien, de todas formas, lo que siempre te digo, comprueba. Bien, el verbo être. La primera sería je suis. ¿Okay? Tu es. Y la tercera, il est, elle est, on est. Acuérdate que aquí también hacemos la unión. On est. La N la metemos aquí delante. Bien, el suis también se parece mucho al español porque yo soy, tú eres, él es. Se parece bastante. En el soy también hay una S como en español, ¿vale? ¿Qué pasa con la segunda y la tercera? No te olvides que en este caso tengo una S y a la tercera le añado una T final. Es como aquello que te habíamos visto, lo que te comentaba antes, que tenemos SST. ¿Ves? Y si no te acuerdas por eso, por ejemplo, busca una regla que te sea fácil. Yo, por ejemplo, pienso, soy más, voy creciendo, voy aprendiendo más, y entonces el tu solamente es ES, pero la tercera persona del singular, como ya voy creciendo, voy aprendiendo, voy sabiendo, le añado algo más, ¿vale? Que es la T. Búscate una norma o algo que puedas asociar, que te sea fácil. O si lo que te resulta fácil lo que decíamos antes de SST, pues piensa que aquí estás bien. Bien, ¿qué hacemos con el nous? Nous sommes. Bien, vous êtes, lo que hemos visto, el son cambia totalmente. Y fíjate que il, elle sigue teniendo esta S que veíamos en je suis, en nous sommes y en la tercera persona que es son. Y lo hemos visto antes en el verbo aller, que sería ils vont, elles vont. Aquí había una V, bien, aquí hay una S y el ONT es igual. Bien, verbo faire. ¿Qué pasa en este caso? Le quito la R y en este caso sí que fíjate que está F ahí, bien, ¿vale? Dura todo hasta aquí, que aquí, en este caso, quiero decir que lo repetimos, ¿vale? Pues utilizamos lo mismo, la misma raíz, pero a partir de la última ya solamente cogemos esta F, ya dejamos lo que son las vocales. La primera, pues lo que hemos visto antes también, vemos S, S, T, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Bien, ¿qué pasa en el nous? Que sí que añadimos ONS, ¿vale? Pero le metemos una S, nous faisons. En el vous, ¿qué pasa? Que volvemos a tener aquí la ES, fait, con una T aquí. Le hemos añadido una T y metemos esta misma ES, fait. Y la tercera se parece a lo que hayamos visto, al verbo el verbo aller, que era bon, este, el verbo être son, y este son font, la ONT, ¿vale? Lo mismo. Bien, el verbo faire es el verbo hacer, el verbo être, acuérdate que no solo es el ser y estar, ¿vale? Aller es ir, pero el être no piensa siempre, cuando un verbo tiene varias traducciones, obviamente, ve lo que vaya mejor en la frase, no piensas automáticamente, es ser o es estar, no, porque puede ser estar, depende de la frase, evidentemente. Bien, y el verbo dire, que acaba en RE también, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo, en este caso, como el verbo faire se parece, quiero decir, en que cuando quitamos la RE quedamos con la raíz y le ponemos lo mismo, SST. Bien, y aquí sí que se parecen estos dos porque fíjate que también le metemos la S, como lo metíamos aquí, le metemos la T, como hacíamos aquí, las terminaciones es la misma, ons, ES, bien, y sin embargo, lo que es la tercera persona, aquí hacía ONT al final, pero fíjate que aquí sigue teniendo DI, ¿vale? Como tiene la raíz,
le seguimos teniendo una S como hacemos en la segunda, y si tiene la terminación habitual de ENT, dis. Entonces la pronunciación sería je dis, acuérdate que la S final no se pronuncia, je dis, tu dis, il dit, elle dit, on dit, nous disons, vous dites. ¿Por qué? Porque seguimos las reglas, bien, la S final no se pronuncia, la E final de palabra si no tiene un acento, el acento agudito que me está diciendo, por eso los acentos, lo que siempre te recalco, sí son importantes y son necesarios y sí nos ayudan. A mí me está indicando que si yo no sé cómo pronunciar esta palabra, lo veo, hay una regla y digo, vale, no llevo una E ahí aguda que me está indicando que tengo que pronunciarla, con lo cual, ¿qué hago? No la pronuncio. ¿Dónde me paro? Lo que siempre te digo, en la anterior. Entonces es dit, vous dites. Y lo mismo me pasa con esta. Acuérdate que la ENT, aunque parezca larga y nos dé la sensación a nosotros que somos españoles de decir, vale, esto es que tengo que pronunciarlo, cuando te acostumbres ya automáticamente ves, vale, lo ves como si no lo ves, o sea, lo ves en el sentido de que sabes, está escrito, no lo pronuncio. Tu mente automáticamente lo detecta. Bien, entonces, ¿dónde me paro? Aquí. Entonces sería il dis, el dis, porque esta es, entonces sí que la pronuncio, ya no es final de palabra. Y ahora vamos a ver el verbo avoir, que es el verbo haber o el verbo tener. Bien, y en este caso volvemos a lo mismo. Dejo OIR, me quedo con la raíz. Y fíjate que el nous y el vous sí que siguen esta raíz. Nous savons, de nuevo hago la unión, vous savez, ¿vale? Hago el liaison aquí. Pero en la primera, fíjate que es je, tien, il a, elle a, on a, ¿vale? Y fíjate que también, si te das cuenta, si vamos atrás, se parece al verbo aller, que es, hemos visto ahora el presente del verbo avoir, que sería ahí, je, tien, AS y la, ¿vale? Se parecen esto, pero sin la V. ¿Ves que en este caso digo ahí? Lo que pasa es que en el va lleva una S, tien sí que va lleva una VAS y el va sería lo mismo sin la V, ¿vale? Quiero decir que hay cosas en que se parecen a veces unos verbos a otros, pero tú estudialos viendo, vale, aquí tengo ahí, aquí tengo AS. Yo, por ejemplo, pienso, bien, eso es je. Aquí, para no equivocarme entre este y esta, pienso, bueno, vale, la primera persona son dos letras. Aquí le pongo el apostrofito porque lo de siempre, vocal, vocal. La segunda persona también son dos letras, pero cambio esta I por esta S. Lo pienso al escribir, para no equivocarme cómo escribir. Y la tercera pienso, vale, yo tenía dinerito, lo he ido gastando y ahora no tengo. Entonces, esta S desaparece. Y cuando hagas las terceras personas, cuando lo pronuncies de día, y la, una, fíjate que esta N la meto ya aquí, una, ¿ok? Nous savons, vous savez, ya lo hemos visto. Y luego, il, elle es el ONT también, como hemos visto en algunos verbos anteriores, que terminaban como el font, ¿vale? Von, ¿vale? Que tenía una F aquí, una V aquí, pero que era ONT. Pues lo mismo. Y aquí tengo que hacer una liaison. Es cierto que el verbo être son, ils sont. Ils sont. Primero tengo el il y luego tengo SONT. Son, ¿vale? Pero esto que hay una unión. Ils sont. Es como un sonido como más Z, porque en este caso esta S no pertenece aquí al verbo, sino que pertenece al pronombre y lo que voy a hacer es una unión. Ils sont, elles sont, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a ver, de estos verbos vamos a ver un poquito el significado, ¿vale? Vamos a ver lo principal de varios de ellos, de los principales verbos. Bien, el verbo aller. Je vais, es el verbo aller, sí, lo hemos dicho, es ir de un lugar a otro lugar. Por eso, je vais à Nantes, voy a Nantes. Porque, a Nantes, decimos nosotros, Nantes dirían ellos, por lo mismo que hemos visto. Es decir, ese final de palabra no se pronuncia en general, ¿vale? Salvo excepciones. Y sin acento no se pronuncia, donde paro aquí, Nantes. Bien. Ils vont souvent au cinéma, ellos van a menudo al cine. Je vais le faire. En este caso decíamos a dónde vamos, ¿vale? A Nantes, al cine, ¿vale? Acuérdate que no puedes decir al cinéma. Ten cuidado con estas cosas que son como muy básicas y a veces, aún así, personas que ya controlan, que tienen más idea, que ya tienen un cierto nivel, a veces siguen cometiendo estos pequeños errorcillos. Así que intenta evitarlos desde el principio. No puedes decir cosas como al cinema. Hay cosas que a lo mejor no dirías. A lo mejor el cinema lo has escuchado tantas veces que te ha quedado grabado. Pero a lo mejor en vez de decir al cinema tienes que decir al museo y dices al musée.
Y a veces yo pregunto, ¿te suena bien? Me dice, sí, vale. Dice, bien, ¿por qué no? No es mi idioma habitual, si existe. Aller, pues yo diría a, preposición, y luego le, porque es masculino. Bien, pero tendría que decir au musée, por la misma razón. Le musée es masculino, no, ellos no dirían aller musée, sino au musée. Entonces, presta atención en cosas a veces tan básicas, tan sencillitas, que se pueden colar, ¿vale? Bien, entonces en este caso teníamos nombres, Nantes, cinema, bien, pero cuando tengo un verbo, y es importante, en español, por ejemplo, je vais le faire, lo traduciríamos como yo voy a hacerlo. Aquí meteríamos la preposición a, pero cuando tenemos un verbo de desplazamiento, como es el verbo aller, que es el verbo ir, passer, pasar, por ejemplo, pasar por un sitio, pasar delante de un escaparate, monter, subir. Este verbo que significa una acción de pasar, de ir, hay un movimiento de ir de un sitio a otro, te estás desplazando, te estás moviendo. Bien, a continuación se pone este infinitivo sin ninguna preposición delante. No vas a decir je vais aller faire, porque en español decimos esa preposición, ¿vale? Lo mismo que voy a decir je descends acheter le journal. Bajo a comprar el periódico. Nos decimos a comprar. Ellos pondrían detrás del verbo directamente el infinitivo. Bien, cuando quieres, dices, por ejemplo, je vais voir mes grands-parents. Voy a ver a mis abuelos, voy a visitar. ¿Vale? Este voir para ellos, cuando hablo de una persona, tiene sentido de ver, porque voy allí, voy a verlos, voy a estar con ellos, voy a visitarlos, lo que nosotros diríamos visitar. O mes cousins viennent me voir souvent. Mis primos vienen a verme a menudo, lo mismo. Ponemos este voir y este voir sin preposición, ¿vale? Después del verbo venir. Sí utilizaríamos el verbo visiter, pero cuando hablamos de un lugar turístico que vas a visitar, ¿vale? Dirías, por ejemplo, je visite Notre-Dame, visito Notre-Dame, ¿ok? Nous visitons l'église avec un guide, visitamos la iglesia con un guía. Entonces, visiter es cuando visitas un lugar turístico, que vas de visita. Bien, o vas a un lugar, pero cuando vas a visitar, lo que nosotros llamamos visitar a una persona, acuérdate, utiliza el verbo voir. Ok. Algo también similar que hacemos nosotros, esta frase, on va en Afrique et Fabien vient avec nous. O vient avec nous. Aquí habrá franceses que a lo mejor vient avec nous o vient avec nous. Aquí realmente deberíamos hacer la unión, la liaison, vient avec nous. Vale, entonces, vamos a África. Acuérdate que el on tiene también el equivalencia a nous, pero no mezcles. On va es on va. Si quieres utilizar el nous, va a ser nous allons. Vamos a África, África es un continente, acaba en E, acuérdate que se pone an. Y lo que te digo, fíjate en estas cosillas, que a veces son las típicas cosas donde uno puede utilizar algo que no sea lo adecuado. Bien, y Fabián viene con nosotros. Cuando tengo este moi conmigo o nous, ¿vale? Vamos a utilizar la preposición avec nous, avec moi, ¿ok? Allez devant, je vous rejoindrai. Allez devant, vaya adelante, pero solo vale, lo mismo que en la traducción que haríamos nosotros, yo me uniré. Aquí acuérdate que el vous puede ser yo me uniré a usted, yo me uniré a ustedes o yo me uniré a vosotros, o sea, os cogeré. Lo que nosotros decíamos, yo te cogeré. Ir delante, vosotros ir delante que yo os cojo. Vale, joindre es unir, rejoindre es, y acuérdate que ellos utilizan mucho este estoy contigo y ahora vuelvo a unirme contigo, es decir, vuelvo a, en este caso nosotros decimos os alcanzo, por ejemplo. Y el vous puede ser a ti, perdón, a usted, a ustedes o a vosotros, a un grupo. Bien, la route qui va au château, la calle, la carretera, mejor dicho, que va al castillo. La période qui va du 10 avril au 10 mai, el periodo también que va del 10 de abril al 10 de mayo. Les nouvelles vont vite, las noticias van rápido, van deprisa. Bien, estos usos fíjate que son iguales que los nuestros, ¿vale? Como nosotros lo utilizamos. Je fais la moitié du travail, mais je vais très lentement. También puede decir progresión, como decimos, como lo hago. Hago la mitad del trabajo, pero voy muy lentamente. Lo mismo, aquí no diríamos nunca del travail, sino du travail. Bien, nous irons jusqu'au vous. Iremos hasta el final. El vous es el extremo, el final, ¿vale? No es lo mismo but, ojo, si yo quito esta o, hago but, que lo hemos visto más una vez, que era portería, que es el objetivo, ¿vale? Entonces, en este caso, que es un gol también, un but, bien, pero si pronuncio, tengo OU, es como nuestra U, vous, y el vous es el extremo, entonces iremos hasta el extremo, iremos hasta el final, llegaremos hasta el final, eso quiere decir. Cette jeune fille
ira loin. Esta joven irá lejos. Fíjate que nosotros diríamos, esta joven llegará lejos, ¿vale? Y ellos emplean como el verbo ir. Ok. Bien, jouer. Jouer no es un verbo de estos irregulares. Lo he puesto aquí por una razón. Porque ahora vamos a ver, cuando vayamos a continuación, que vamos a ver el verbo faire. Y entonces hay un significado para que veas la diferencia entre utilizar uno y utilizar otro. Cuando hablamos de jouer, decimos, por ejemplo, nous jouons au tennis. ¿Okay? En este caso, tenis sí que esa S se pronuncia. No decimos au tenis, sino au tenis. ¿Vale? Son esas excepciones cuando hablamos de bus. Lo mismo, no digo bus, sino autobús, bus. Vale. En este caso, cuando utilizan jouer, es porque estoy haciendo un deporte que es de equipo. O para los juegos. Por ejemplo, como cuando decimos nous jouons aux cartes, jugamos a las cartas. Vale, piensa que un juego tiene que ver con que juego con alguien. Piensa en eso, es algo que está en equipo, no juego yo sola. Podría hacer un solitario, pero piensa en general, quédate con la idea, no juego, jugar solo es aburrido, juego con más gente. Bien, entonces ahí es cuando utilizas el verbo jouer, un deporte que sea en equipo, de un grupo, o juegas a un juego, cualquier juego que sea, que normalmente también son juegos de equipo, hay varias personas, ¿no? Vale, Manis joue du violon et de la guitare acoustique. Entonces, Maníes joue du violon. Entonces, mi sobrina toca el violín y la guitarra acústica. Fíjate que aquí es, como en español, jugamos al tenis, jugamos a las cartas, que no podemos decir allez, pero aquí cuando hablamos de Maníes, ¿qué pasa? Que jouer, tú tocas, en este caso no es jugar, sino es tocar. Fíjate que aquí tengo el artículo partitivo, du violon, de la guitarra. Guitarra es femenino, no podemos decir, en español diríamos, mi sobrina toca el violín y la guitarra acústica. No podríamos este artículo partitivo, ellos sí. Entonces fíjate en esas cosas que son diferentes a como lo hacemos nosotros. Y lo que te he dicho siempre, céntrate en el idioma en que estás hablando, no en tu idioma materno, porque no es el que estás utilizando en este momento. Bien, y si quieres, es interesante también saber el idioma materno, pero en el hecho de ver la traducción y ver lo que cambia, en ese sentido, pero no hagas traducciones literales ni estés pensando en tu idioma. Piensa y habla directamente, es mucho más fácil hacerlo en el idioma en que estás utilizando. Tu cerebro va directamente a ese idioma. ¿Qué es lo que haces cuando estás hablando en tu propio idioma? Tu cerebro va directamente se está centrando en la actividad que es hablar en ese idioma. Si no, lo estás complicando la vida. Él ya no sabe a dónde va, si va para aquí, si estoy hablando en castellano, en tal o en lo que sea. Otra cosa es como estoy haciendo yo ahora. Hago una frase y luego la traduzco. Eso es distinto. Pero si tuviera que hablar mentalmente, no haría eso, obviamente. Vale, y ahora vamos a ver el verbo faire. Acaba en RE, es uno de los verbos que hemos visto antes también. Bien, y cuando quiero decir que hago, y fíjate que hago es mucho más amplio que jugar, juego con ciertas personas, hacer es como más amplio. Bien, entonces esa amplitud que me da es que hago cualquier deporte, me da igual que sea en equipo o no. El fait du tenis, por ejemplo, practica el tenis. Fíjate que nosotros tenemos como practica, no diríamos directamente hace tenis, ¿vale? Entonces, al traducirlo sí que tienes que traducirlo de la forma que sería lógica en tu idioma, como tú lo dirías. Si no dirías, ¿cómo dices esto? O sea, tú jamás harías esa traducción. Te suena como si lo estuviera diciendo un extranjero que no controla. Entonces, el fait du tenis o el fait de la gymnastique. Lo mismo te pongo este du partitivo, ¿vale? O de la, en este caso. Entonces, hace gimnasia. Fíjate que en la segunda ya no traduciríamos esto, o juega el tenis, diríamos nosotros, pero podrías utilizar jouer, porque el tenis, como lo hemos visto aquí antes, bien, es un deporte de equipo, pero si no fuera de equipo, solo te quedaría el faire. Y fíjate la diferencia que aquí dice joue au tenis, aquí tienes la preposición a, sin embargo aquí tienes faire du, como aquí que decíamos jouer du violon, de la guitarra, ¿ok? Bien, son oncle fait la cuisine, su tío literalmente hace la cocina, es decir, cocina, fait la vaisselle es la vajilla, entonces pues lava los cacharros, lo que una vez que comes friegas, decimos nosotros a veces lo de fregar, que fregar también parece que es que fregar los suelos, pero es eso, bueno, limpias los cacharros como lo sueles decir habitualmente. Fait les ménages, que sería hacer la limpieza, o fait les courses,
En este caso, faire les courses. Fíjate que aquí tenemos artículos, ¿vale? La cuisine, la vaisselle, les ménages, les courses. Course es una carrera. Los catalanes son el mejor por eso de la cursa, que se parece, porque además el idioma catalán y el francés tienen muchas similitudes. Vale, entonces, les courses, justo cuando vas a hacer la compra, que nosotros andamos comprando de un lado para otro, pues cogiendo las cosas que necesitamos de comida, de artículos, tal. Bien, entonces son esto. Vamos de un sitio para otro, piensa, quédate con eso. ¿Qué sería eso? Hace la compra. Je ne répare. Ok, esto se parece al inglés. Vamos a leer primero la frase. Je ne répare pas moi-même ma voiture. Je la fais réparer. Lo que quiero decir es que tiene la misma estructura que hacen también los ingleses. Nosotros diríamos, yo no reparo yo mismo mi coche, ¿vale? Alguien me la repara. Pero muchas veces no hacemos ni esta aclaración. Lo que decimos es, fui a reparar el coche, o reparé mi coche, o tuve que reparar mi coche, ¿vale? Decimos muchas veces. Y tuve que reparar, parece que lo hicimos nosotros. A lo mejor controlamos y podemos hacerlo. Pero tuve que reparar no quiere decir que lo hayamos hecho nosotros, sino que un garaje me lo han hecho. Bien, los ingleses y los franceses igual especifican que no he sido yo. ¿Y cómo lo hago? Pues diciéndolo, yo la hago reparar. Es decir, alguien me la repara por mí. Es el verbo faire y luego el infinitivo. Ma fille se coupe les cheveux elle-même, mais moi, je me les fais couper. Mi hija se corta ella misma el pelo. Fíjate que nosotros lo pondríamos en singular. No decimos los cabellos, pero ellos sí que utilizan les cheveux en plural. Mais moi, pero yo, fíjate que tengo el moi y luego tengo el je. Ese moi es para intensificar, pero yo es como yo, ¿vale? Pero lo que pasa es que en español no lo repetiríamos dos veces. Podrías decir algo pero en mi caso yo literalmente me los hago cortar. O sea, a mí me los cortan. Alguien me corta el pelo. Sabes que le se refiere aquí a les cheveux y la se refiere a la voiture. Bien, y a veces también utilizamos el faire, ¿no? Depende de la frase. En este caso, por ejemplo, je fais faire les courses avant notre arrivée. Entonces, en este caso yo hago hacer la compra antes de nuestra llegada. Eso sería literalmente, es decir, alguien me va a hacer la compra. Imagínate que tengo una casa en el campo y voy solo el fin de semana, o cuando voy de vacaciones, que voy solamente en veranillo o en épocas en que tenga vacaciones, y entonces alguien me hace la compra para que cuando llegue ya tengo pues la nevera llenita de las cosas y tengo todo lo que necesito allí también. Bien, entonces quédate con esto, en la forma de cómo expresarías este día. El verbo être, vamos a ver être en train de. Bien, en este caso train es la misma palabra que train de tren, la pronunciación es la misma también. Cuando dices être y luego en train de infinitivo, tiene esta idea de algo que estás haciendo en este momento. Por ejemplo, ne me dérange pas, je suis en train d'étudier. Aquí he hecho una liaison, ¿vale? Déranger, en este caso, cuando hacemos un imperativo, solo para los verbos en ER, ojo, sabes que el presente indicativo sería je dérange, acaba en E, y el tu dérange acaba en S. Pero cuando lo escribo, solo para estos verbos, vuelvo a repetir, que acaban en ER, la segunda persona, y solo para la segunda persona, tu, en este caso, esa S no se escribe, ¿vale? Entonces, ne me dérange pas, je suis en train d'étudier. Y también creo, si no me equivoco ahora, estoy pensando, creo que para el verbo aller en la segunda persona, ¿vale? Pero para el resto no. En principio se escriben tal cual. Sobre todo son, ya te digo, con los verbos en ER. Ne me dérange pas, no me molestes, estoy estudiando. Vale, je suis, está claro que es como en español, yo estoy. Y estudiando, la acción, pongo un infinitivo y antes le meto en train de. Aquí vocal, apostrofito. Nous sommes en train de survoler la Manche. Vale, imagínate que está en avión y estás en el avión y el piloto dice, estamos sobrevolando, en train de, y el verbo, es decir, hace que este verbo yo lo traduzco aquí ya como sobrevolando. Igual que aquí, estoy estudiando. Para esto te meto el en train de. Estamos sobrevolando la Manche, aquí decimos el canal de la Mancha. Vale, en realidad la Manche está mal traducido, lo había leído hace tiempo ya en algún sitio, por eso también es interesante. La Manche es la manga, ¿vale? No es una mancha. Y además tiene más lógica, es estrecho como si fuera una manga. Ok, on était tan, fíjate aquí hago lo mismo, hago la unión. On était en train de dîner
quand le téléphone a sonné. En este caso, si estoy hablando de una acción pasada, aquí estamos viendo el presente indicativo, pero he metido esto para que veas que si estamos haciendo algo en el pasado, estábamos cenando cuando ha pasado otra acción, cuando el teléfono ha sonado o sonó. Vale, ya lo veremos, el passé composé, ¿vale? Y el verbo y el imperfecto también. Bien, este es en el pasado. Y también tenemos être sur le point de infinitivo, que en este caso, nous sommes sur le point d'arriver en France. Fíjate que si lo traducimos literalmente es estamos sobre el punto de, es decir, estamos a punto de. Nosotros también decimos eso de punto, ¿vale? Pues nous sommes, estamos sur, sería la proposición que metes primero, le point y luego el d'arriver. Y esto, estamos a punto de llegar a Francia. Fíjate que esto se parece más a también como lo decimos nosotros. Lo que pasa es que la proposición es a, no ponemos un sur y no ponemos artículo, decimos a punto de. Ok. Y ahora luego avoir. Bien, avoir, como español puedes utilizarlo con sensaciones, por ejemplo, de calor, de frío. Lo típico de j'ai chaud, tengo calor, j'ai froid, j'ai faim, tengo hambre, j'ai soif, tengo sed, j'ai sommeil, tengo sueño. J'ai peur, tengo miedo. Elle dit qu'elle n'a peur de rien. Ella dice que no tiene miedo de nada. Acuérdate que aquí no puedo decir pas de rien. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí una negación con rien. J'ai envie de cette voiture. Cuando digo envie de, tengo ganas de este coche. Acuérdate que voiture es femenino, en nosotros es masculino. O j'ai envie de voyager. Tengo ganas de viajar. J'ai mal au dos. Cuando tienes mal a distintas partes de tu cuerpo, ¿vale? Quiere decir que te duele. J'ai mal au dos, y fíjate que no puedo decir à le dos, tengo mal en la espalda, o sea, me duele la espalda, le dos. J'ai mal à la tête, me duele la cabeza, femenino. Y voy a poner la preposición a, aquí está, no puedo decir à le dos, ¿ok? Lo mismo que te decía antes. O j'ai mal aux dents, me duelen los dientes, me duele la muela, normalmente decimos me duelen los dientes, me duele una muela, ellos dirían aux dents en general. Bien. En todos estos casos, si quiero intensificar, voy a utilizar un très, ¿vale? Aunque en este caso calor, frío, hambre, sueño son nombres, ¿vale? No se utiliza el beaucoup, sino yo diría j'ai très chaud, j'ai très froid, lo mismo j'ai très peur, très envie, très mal, ok. Y avoir besoin de sería necesitar. J'ai besoin de repos es necesito descanso. Fíjate que aquí no ponemos preposición, ellos sí, besoin de y lo que sea. Y en este caso, evidentemente no puedo decir j'ai très besoin de repos, sino j'ai vraiment besoin de repos, si quiero intensificar. Tengo realmente necesidad de reposo o realmente necesito reposo, descanso, ¿vale? Es descanso. Fíjate que se parecen mucho a la palabra repos de reposo. Ok. Puedo decir je n'ai pas le temps, no tengo tiempo. Fíjate que nosotros no utilizamos el artículo y ellos sí. Je n'ai pas le temps, vous avez tout le temps, usted tiene todo el tiempo del mundo, ¿vale? O vous avez tout votre temps. En vez de utilizar el le, puedo decir vous avez tout votre temps, como diciendo usted tiene todo el tiempo del mundo, no tiene que hacer nada, yo sí. Y acuérdate, el vous, puedo traducirlo como el usted, ustedes o vosotros. Et là, du temps libre. En este caso, du temps libre, fíjate que aquí no le meto el artículo, sino le meto, sí que meto, pero con la preposición de. No puedo decir de le temps libre, sino du temps libre. Ella tiene tiempo libre, nosotros no meteríamos nada. Je n'ai pas l'habitude de dîner sitôt. Avoir l'habitude es no tengo costumbre, de nuevo, ellos meten un artículo que nosotros no metemos, simplemente decimos no tengo costumbre. Aunque a veces sí que es cierto que también decimos no tengo la costumbre de cenar tan temprano, ¿vale? Entonces, depende. Sí que es cierto que a veces lo ponemos y a veces no lo ponemos, pero ellos siempre pondrían avoir l'habitude, ¿vale? Elle a l'intention de devenir architecte. Ella tiene la intención, ¿ves? Aquí normalmente no me suena, no, yo no diría tiene la intención de, podrías, quizás en un momento dado, pero para mí lo más lógico, a mí me saldría, tiene intención de convertirse en arquitecto, ¿vale? Tampoco sería, a lo mejor también decir tiene la intención de, también se podría decir. Vale, on a eu l'occasion de se revoir par des amis communs. Hemos tenido la ocasión, es decir, hemos tenido la oportunidad de volvernos a ver. Fíjate, este revoir, voir es ver, revoir, volverse a ver o volverse a
sí, a ver una situación, volverse como decíamos antes, lo de visitar, pero en este caso no es idea de visitar una iglesia, como decíamos antes, de voir mes parents, je vais voir mes parents, voy a ver a mis padres, o mes grands-parents, voy a ver a mis abuelos de fin de semana, voy a visitar a mis abuelos. Aquí más que visitar es volverse a ver, ¿vale? Mes enfants ont du mal à dormir en été à cause de la chaleur. Mis enfants, acuérdate que es niño, pero enfants también son hijos. Entonces, mis hijos o mis niños, que a veces también se dice mis niños, avoir du mal es la idea de les cuesta. Cuando tienes du mal a lo que sea, a hacer algo, ¿vale? Es que te cuesta hacer algo. Entonces, a mis hijos o a mis niños les cuesta dormir. Fíjate que aquí ellos ponen un du mal a con la preposición y luego el infinitivo. En verano a causa del calor o debido al calor. Fíjate que el calor nosotros masculino, ellos femenino, y va a ser de la chaleur, ¿vale? Ok. También puede decir tu as raison, tienes razón, o tu as tort. Tu as tort es estás equivocado. L'espectacle a lieu le 3 mars. El espectáculo tiene lugar, va a realizarse el 3 de marzo. Ellos ya no pondrían aquí la preposición de. Les pilotes a l'air fatigué. Cuando air es aire, pero cuando dices, fíjate que lo entenderías, lo creo, aunque con esta idea de aire. El aspecto tiene el aire fatigado. El aire respondiendo a, es eso, el aspecto, ¿no? Aire, aspecto, vale, esa es la idea. Fatigué, o puede decir le pilote a l'air en forme. El piloto tiene el aire, el aspecto en forma, está, bueno, en forma, 100%. Le PDG a bon caractère, o puede decir le PDG a mauvais caractère. Entonces, el PDG, que es président, director general, nosotros podríamos decir sin el président, es decir, el director general tiene buen carácter o mal carácter. Ta cousine a toujours de la chance. Tu prima siempre tiene suerte, ¿vale? Y nosotros decimos suerte, pero aquí de nuevo tenemos este artículo partitivo, ¿ves? Que hoy se utiliza mucho más. Como tiene una cantidad de suerte, además la suerte no la puedes contar, una suerte, dos suertes, tres suertes. Puedes contar situaciones donde has tenido suerte, que es distinto. Bien. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Y en mi vídeo siguiente vamos a ver ya otros verbos también para ver un poquito cómo funcionan estos verbos, pues con ejemplos también, verbos que son comunes y también con frases que te pueden ayudar para ver cómo funcionan. No vamos a ver toda la información de esos verbos, pero sí, como hemos visto aquí, frases, ideas para que tú puedas utilizarlos o si hay alguna cosita que tengas que distinguir unos de otros, ¿de acuerdo? Y hasta aquí hemos llegado. Sigue viendo mis vídeos, sigue leyendo, sigue escuchando. Sabes que me tienes aquí tanto en mis vídeos como en mis clases para ayudarte a mejorar el idioma. Así que a seguir poquito a poco, sin pausa pero sin prisa, como se suele decir, que es cuando se llega y cómo se llega más lejos. Cuídate mucho y nos seguimos viendo. Chao, chao.